En este tercer video vamos a tratar dos temas fundamentales, que es el manejo de suelos y del agua de riego. Son temas bien complejos, vamos a hacer una introducción teórica, conceptual, simple, y vamos a ir directamente a algunas cuestiones prácticas. La agricultura química, o también llamada agricultura industrial, puso foco en la fertilidad química de los suelos y entendió que en cualquier suelo, agregando agua en cantidad y fertilizantes químicos, se podía lograr la producción. Esta es la forma que empobreció la agricultura mundial, contaminó suelos y degradó la soberanía alimentaria. En oposición a esto, la agroecología comprende al suelo como un sistema vivo y a las prácticas agrícolas como centradas en ese objetivo: cuidar el suelo, cuidar la vida del suelo y en lo posible mejorarla. Existe una vinculación directa y muy estrecha entre la salud de los suelos y la salud de los alimentos. Los suelos sanos producen alimentos sanos. Además, los suelos sanos producen plantas que resisten muy bien al ataque de plagas y de enfermedades y compiten muy bien con malezas. Esto es el centro del manejo ecológico. Además, otro concepto fundamental es la diversidad. Los suelos más sanos son los suelos más diversos, que tienen más presencia de diversidad de plantas, de microorganismos, y en general lo que no se ve, lo que está bajo tierra o que no se ve por ser microscópica, está vinculado directamente con lo que sí vemos. La diversidad arriba es indicador de la diversidad abajo. Mientras más diversidad de plantas tengamos arriba, más y mejor vida va a haber en el suelo, en la parte subterránea. Es fundamental que conozcamos el suelo donde vamos a producir, el suelo de nuestra casa, el suelo de nuestra huerta y donde estamos cultivando. Para esto es importante observar, aprender, experimentar con nuestros cultivos, clavando la pala, observando, mirando en los distintos momentos del año. Puede que tengamos un suelo, que arranquemos nuestra producción de un suelo de mala calidad, un suelo de relleno, un suelo que ha perdido el horizonte superficial por ser nivelado o en la construcción de nuestras casas. O puede que tengamos un suelo de monte virgen muy fértil. En nuestra zona hay distintas situaciones. Puede que nos encontremos con piedras bastante superficialmente o que tengamos una pendiente. Lo primero que vamos a decir es que en todos los suelos se puede cultivar. Quizá algunas plantas que necesitan mejores suelos las dejemos para más adelante y podamos arrancar con cultivos que mejoran nuestro suelo. Eso depende de cada caso y lo vamos a hacer con el objetivo ese de mejorar el suelo y sobre todo de conocerlo y de comprenderlo. Desde el enfoque del suelo como un ente vivo, vamos a entender que la fertilidad tiene tres componentes. La fertilidad química, que es la disponibilidad de nutrientes. La fertilidad física, que tiene que ver con la forma de los agregados y la estructura del suelo. Y la fertilidad biológica, que tiene que ver con la complejidad de los seres vivos que habitan el suelo. La diversidad de organismos en el suelo son por supuesto las raíces vegetales, los insectos de suelo y otras formas del reino animal, como decíamos, no son todos propiamente insectos. Las bacterias, hongos y otras formas de vida microbiana. Toda esta complejidad de vidas del suelo degradan los restos vegetales y los transforman en nutrientes para nuestros cultivos. Como vamos a hablar después de alimentación humana, alimentar nuestros suelos con diversidad lo que hace es asegurarnos que tengamos todos los nutrientes que necesitamos para el crecimiento sano. Además, la vida del suelo lo que hace es dar estructura al suelo. El suelo necesita tener estructura, necesita tener agregados, distintas formas de pequeños terroncitos de suelo. Y esta estructura es la que da al suelo la capacidad fundamental de que el agua infiltre, de que el agua quede retenida en el suelo para el crecimiento de las raíces
todo lo que tiene que ver con el acceso de la vida microbiana y vegetal al aire, al oxígeno. En cuanto al agua y el riego, vamos a compartir algunos datos de la realidad, algunas cuestiones conceptuales y sobre todo, lo más importante, una cuestión práctica. Dentro del mapa nacional que vemos que el Valle del Conlara tiene un clima semiárido. Esto es, que no es tan árido como el resto de la zona oeste de la región cuyana, ni tan húmeda como la región pampeana. Es fundamental usar bien el agua. Muchas veces vemos desperdicio en los distintos usos de cada una de las casas. Por eso es importante regar con mucho cuidado. Con cualquiera de las técnicas más comunes de riego se puede regar bien o se puede regar mal y muy mal también. Es importante también ahorrar en otros usos, como por ejemplo el baño, el riego de plantas exóticas. Sobre todo muchas veces vemos regar pasto y plantas que son de otros territorios y que necesitan mucha agua. Creemos que es importante que las plantas que nos acompañen en nuestras casas sean acordes al territorio en el que estamos viviendo y aprendamos a valorar las plantas nativas y las plantas que no necesitan tanto riego para su crecimiento. Y otra cuestión a tener en cuenta fundamental es la cosecha de agua. Poder juntar el agua que llueve en nuestras casas en la época de lluvia para utilizarla en las épocas donde la lluvia es más escasa. Para esto hay una técnica muy interesante de cisternas de placa, y sobre todo el concepto es que en los suelos bien trabajados, en los suelos fértiles, como dijimos antes en la parte de suelos, el agua infiltra y es retenida por el suelo y está disponible para las plantas cuando las plantas lo necesitan. O sea, lo que hagamos para mejorar los suelos también va a ser una forma de utilizar de mejor manera el agua de lluvia y de riego. Dentro de las técnicas que conocemos que se utilizan en el territorio para regar, está el riego manual, el riego con manguera o con regaderas de distinto tipo. Otra forma es el riego de aspersión, con un sapito o con estos aspersores que vemos que son un poco más avanzados. Lo que se hace es simular una lluvia con el agua a presión que ingresa a las tuberías. Otra técnica bastante menos difundida quizás, pero sí muy interesante, es el riego por goteo, que consiste, como vemos en la imagen, en conducir el agua hasta nuestra huerta por tuberías comunes y distribuirla en la huerta por medio de cintas de goteo. Estas son cintas especialmente fabricadas para esto, que dan un caudal similar en cada uno de los goteros, y como vemos en la imagen, lo que sucede con el gotero es que la gota va cayendo y se va por capilaridad distribuyendo en el volumen de suelo y ocupando, en teoría y en la idea, con el objetivo que tenemos, es que brinde agua en todo el volumen de suelo que las raíces exploran, y un poco más para que las raíces sigan su crecimiento. Para hablar de una forma de riego buena o mala, o en todo caso de una forma mejor o peor, vamos a hablar de lo que es la eficiencia de riego. La eficiencia de riego es la cantidad de agua que es efectivamente aprovechada por las plantas comparada con el total de agua que estamos utilizando. Muchas veces con el riego por inundación, como vemos en la imagen, las eficiencias de riego rondan el 30 o el 25-30%, donde el agua se desperdicia y, como decíamos antes, el suelo se compacta y los nutrientes se pueden lavar y irse del volumen de suelo que exploran las raíces. Otra forma de desperdiciar el agua es con el riego por aspersión, cuando regamos en épocas secas, en horarios, por ejemplo, del mediodía en verano, donde la insolación es muy fuerte, y regamos con gotas muy chicas. Ahí lo que sucede es que la gota se evapora, o también, y esa es agua que no llega ni siquiera al suelo. No solo no llega a las raíces, sino que ni siquiera llega a la superficie del suelo. El riego por goteo es una forma muy interesante de riego, donde no necesitamos mucha energía y donde
colocamos la gotita de agua en donde está cada una de las plantas. Este sistema, mal usado, dejándolo muchas horas abierto, desperdicia el agua también y tenemos los inconvenientes, no porque el agua se vuele o se evapore, sino porque se va en demasiada profundidad. Algunas cuestiones prácticas a tener en cuenta con el riego es, como decíamos, regar de forma uniforme, regar no tan frecuentemente, sino buscar como objetivo que el agua penetre en el suelo y llegue a mayor profundidad para que estimule el desarrollo de raíces. Mantener las hojas secas, no hace falta regar las hojas, incluso puede ser contraproducente, por ejemplo, con algunas enfermedades de hongos en el verano. Otra recomendación es evitar el encharcamiento. Los charcos muchas veces promueven la compactación. Otra cuestión es no regar tan fuerte de forma que el agua no rompa los agregados superficiales del suelo. La cantidad de agua que vamos a agregar con nuestro riego depende de nuestro cultivo, por supuesto, y en general no supera los 7 milímetros por día. Por lo tanto, regar más que eso es desperdiciar el agua. Un ejemplo de cálculo puede ser, por ejemplo, regar cada 3 días o regar semanalmente, para lo cual vamos a tener en cuenta esto: la necesidad de riego de nuestro cultivo. No es lo mismo un cultivo de invierno que uno de verano, no es lo mismo las plantas, los plantines recién trasplantados que las plantas bien desarrolladas. Vamos a repetir la importancia del compostaje. En el mismo canal que está este video hay otro video que es muy interesante sobre esta técnica. Y lo que dijimos al principio, el cuidado del suelo es promover la diversidad. La diversidad de cultivos y la diversidad de microorganismos que vemos arriba son indicadores de la diversidad abajo del suelo, que es la que no vemos. Una forma muy práctica de planificar el compostaje es hacer el compostaje en otoño y en primavera, para lo cual vamos a armar pilas, como se ve en la imagen y como se explica en el video, en este mismo canal, 2 veces al año. La pila que elaboremos en primavera la vamos a usar en el otoño siguiente, y la pila que elaboremos en el otoño la usaremos en la primavera siguiente, por lo cual vamos a tener la suficiente cantidad de tiempo para que el compost madure y vamos a tener compost en cantidad para aplicar en el momento de la siembra o el trasplante. Hay una técnica que es muy simple, que es cubrir, que se llama mulching, que es cubrir con pasto seco el suelo desnudo entre las plantas. Lo que logramos con esto es reducir la evaporación de agua desde el suelo, mantener la humedad del suelo con esto, evitar el crecimiento de malezas. Muchas de las malezas necesitan luz para germinar, entonces al reducir la luz reducimos el crecimiento de malezas, y además tiene un efecto que es mantener la temperatura del suelo, que eso es favorable tanto en el verano como en el invierno. En el verano, al tener el suelo más fresco, es beneficioso, y en invierno tenerlo menos frío. El agua, como decíamos, es limitante de nuestra zona. Estamos en una zona semiárida. De todas maneras, nosotros defendemos el uso del agua para producción de alimentos. Estamos en un lugar donde el agua tiene un montón de usos que compiten por el recurso escaso, y está buenísimo que el agua para producir esté disponible y que se use de la mejor manera posible. Decíamos al principio, en este video solamente presentamos algunas pocas cuestiones conceptuales y algunas cuestiones prácticas. Queremos remarcar la importancia de conocer. Ya hay mucho conocimiento disponible en todas las personas que producen en nuestro territorio, así que también el video es una invitación a experimentar, a observar, a intercambiar, a aprender de vecinos, vecinas, y a enseñar en el caso que
que algo nos funcione bien, enseñarlo y ponerlo a disposición de los demás. Así crece el conocimiento y así mejoraremos nuestra producción.